Ve, si vos querés una ensalada diferente, refrescante y con un contraste que sorprenda desde el primer bocado, quédate conmigo porque esta combinación de piña y tomate queda increíble. Vamos pues, inicio esta exquisita ensalada con 3 rodajas de piña. Les retiro el centro o corazón y las corto en cubos medianos. Me gusta que no queden tan pequeños para que se sientan jugosos en cada bocado. La piña aporta frescura, un dulzor natural y además ayuda mucho a la digestión. ¿Vos cómo preferís la piña en ensalada? ¿En cubos grandes o más pequeños? Te leo en los comentarios. Paso ahora a 2 tomates maduros. Los lavo muy bien, les retiro el pedúnculo y los corto primero en rodajas y luego en cubos medianos. El tomate maduro es clave aquí, porque aporta jugosidad y ese equilibrio entre ácido y dulce que combina perfecto con la piña. Además, es rico en antioxidantes y le da un color espectacular al plato. A mí el tomate me gusta bien rojo, firme pero maduro. ¿Vos cuál preferís? ¿El más suave o el más firme para ensalada? Contame pues. Vea, si usted disfruta este contenido, hágalo notar y suscríbase. Ese clic suyo es como un "vamos pues, siga que va bien", y eso nos impulsa resto a seguir trayéndole buenas recetas cada día. Hágale que este canal también es suyo. Continúo con media cebolla de huevo roja. La limpio muy bien, retiro las capas externas si están dañadas y luego la corto muy finamente o en cubos pequeños. Si la querés más suave, podés dejarla unos minutos en agua fría antes de mezclarla. Sigo ahora con un cuarto de manojo de cilantro fresco, previamente seleccionado y bien lavado, lo corto muy finamente. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego la piña en cubos, luego el tomate maduro, incorporo la cebolla roja, y finalmente el cilantro fresco. Solo con ver esos colores juntos ya provoca servirla, ¿cierto? Reservo y en otro recipiente hago el aderezo. Agrego el jugo de un limón recién exprimido. Luego incorporo 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Y finalmente añado una pizca de sal para resaltar cada ingrediente. Bato hasta formar una mezcla suave y homogénea. Finalmente incorporo el aderezo a la ensalada. Con una cuchara mezclo suavemente, haciendo movimientos envolventes, asegurándome de que el sabor se distribuya por completo sin maltratar los ingredientes. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar pescado a la plancha, pollo asado, carne a la parrilla o incluso como complemento fresco en un almuerzo especial. Bueno, mi gente querida, decime, ¿te animás a combinar piña con tomate? ¿Le agregarías algo más? Tal vez aguacate o ají suave. Me encanta leer sus ideas. Gracias por estar aquí, por apoyar Qué Rico Recetas y por cocinar conmigo desde Pereira con ese toque bien paisa que nos identifica. Nos vemos en el próximo video.